¡Fuego! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Al ojo mora. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Al ojo mora! ¡Rebelio! A gente tem que estar flipando aí. Que faz este cabrão? ¡Rebelio! Te tengo de mi guys. Una amiga insiste en buscar a este tal. ¡Rebelio! Ai. Tramas ahora.
¿Quién vivirá por aquí? ¡Rebelio! ¡Al ojo mora! ¡Rebelio! Nueve estatuas hay aquí. ¿No sabes lo tedioso que era viajar antes de que ¡Rebelio! encontrase los polvos flu? ¡Levioso! ¡Accio! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Rebelio! ¡Accio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Glacium! ¡Wingardium Leviosa! ¡Arresto momentum! ¡Levioso! ¡Flipendo! ¡Depulso! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Acción!
Rebelio. Acción. Rebelio. Acción. Rebelio. Al ojo mora. Rebelio. 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 Por favor, avísame si estás buscando algo en particular. Rebelio.
Rebelio. Te doy la bienvenida, cabeza de puerco. Siéntate donde veas. Rebelio. Rebelio. Al ojo mora. Te rebelio. Rebelio. Reparo. Acción. Rebelio.
Al ojo mora. ¿Qué tenemos? Rebelio. Rebelio. Al ojo mora. Rebelio. Accio. Rebelio. Te tengo de mi guys. Rebelio. Muy buenas. Por favor, pasa. Avísame si quieres que te busque algo. Rebelio. Algo me dice que tienes instinto para la moda. No dudes en pasarte cuando te apetezca.
Rebelio. Actio. Rebelio. Rebelio. Lumos. Rebelio. Rebelio. Alojomora. Rebelio. Rebelio. ¿Listo? Ofensivo. Disculparéis. Hola, señor Moon. ¡Saludos! ¿Has podido retirar alguna más de esas estatuas de Demiguise? Pues tengo algunas lunas para usted. Oh, estoy mucho más tranquilo desde que sé que no están esas estatuas.
Te prometí que te enseñaría a mejorar el uso de Alohomora cuando me trajeras suficientes lunas. Sabiendo eso, podrás abrir cerraduras aún más resistentes. Sin embargo, aún no sabemos quién es el responsable de estas estatuas. Todavía hay un montón de horrores al acecho para torturarme. Si me traes más lunas, te enseñaré a realizar la forma más poderosa de Alohomora, conocida por la comunidad mágica. Al menos que yo sepa. Sigue buscando esas lunas. Evitarás que caiga en la locura y puede que lleguemos al fondo de quién está detrás de todo esto. Rebelio. Alohomora. Rebelio. Alohomora. Rebelio. Alohomora. Rebelio. Rebelio.
Al ojo mora. Rebelio. Rebelio. Glacio. Rebelio. Incendio. Comprendo. Rebelio. Al ojo mora. Rebelio. Rebelio. ¿No te pidió Clementine Wheeler sí que siguieras esas mariposas al bosque protegido por ella? Clementine no es muy valiente.
Oh, Milo. ¿Qué voy a hacer? ¿Puedo ayudarlo en algo, señor? Adley. Edgar Adley. Y no. No lo creo. Estúpido Milo y sus planes absurdos. ¿Milo? Era amigo mío. Vino a verme hace unos días con un plan brillante para ganar un dinero rápido. Lo único que tenía que hacer era seguirlo al bosque prohibido. Si hubiera sabido que quería conseguir veneno de una acromántula... Ah, pobre Milo. No se merecía una muerte así. Lamento mucho lo que le pasó a su amigo. Ah, gracias. No puedo pensar en él. El cuerpo de Milo sigue en la cueva con la prófuga. ¿La prófuga? Milo llamaba así a la acromántula. Le gustaba mucho el dramatismo. La verdad es que antes de morir, Milo me suplicó que me llevara este reloj de bolsillo. Para que su hija tuviera algo con lo que recordarlo. Pero... me marché. ¿Quién arriesgaría su vida por veneno de araña? Como ingrediente para pociones, el veneno de acromántula es muy valioso. En gran parte porque es casi imposible conseguirlo de una acromántula viva. Como ha demostrado el pobre Milo. Si tengo tiempo, puedo intentar recuperar el reloj, señor Adley. Ni se te ocurra ir a la cueva de la acromántula. ¡Te matará! Por favor, olvida todo lo que he dicho. ¡Rebelio! ¿Dónde está la cueva de esa acromántula? Ah, Aranshire. Esa aldea está llena de vida.
¡Rebelio! ¿Qué tenemos aquí? Un Demiguise. ¡Alohomora! ¡Rebelio! Yo creo que cada... ¿Fuiste quien ahuyentó a los seguidores de Ranrock? Ni... Hola, señor Semi. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Alguna noticia interesante en el pueblo? Hay una ladrona suelta llamada Catherine Haggerty. Es una Ashwinder. Roba todo lo que no está clavado al suelo y la gente ya está harta. Catherine se oculta en un campamento al sudoeste del pueblo. ¿Puede hablarme un poco sobre usted? Oh, veamos. Soy el mejor elaborador de pociones de Hosfield Bajo, pero antes fui un humilde alumno de Hogwarts, como tú. De hecho, te haré el descuento de Hogwarts. Es el precio estándar, porque mis precios ya son bajísimos. ¿Qué tiene a la venta? Venderé esto sin problema. Gracias. Espero volver a verte pronto. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Alohomora! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Espero que la calidad de ti cumpla mis expectativas y las de mis clientes. ¡Alohomora!
¡Rebelio! Alohomora. Rebelio. Rebelio. Wingardium Leviosa. Rebelio. Wingardium Leviosa. Pues no era tan difícil, Merlin. Rebelio. Gracias de nuevo por entregar esas pociones. Rebelio. Rebelio. Rebelio.
Incendio. Confringo. Protego. Desmayos. Desmayos. Incendio. Confringo. Acción. Rebelio. No es culpa mía que seas una gran araña letal. Rebelio. Rebelio. ¿Será una prueba de Merlín? Confringo. Rebelio. Confringo. Rebelio. Plagio. Rebelio. Confringo. Rebelio. Confringo. Rebelio. Incendio. Alohomora. Rebelio.
Bienvenidos. Veo que ya conocéis a algunos de los muchos animales que estudiamos aquí. Eso sí, os recuerdo que no hay que tomarse a broma a ninguno de ellos. A su manera, todos son peligrosos, sobre todo si no se sabe tratar con ellos como es debido. En fin, parece que les falta algo de práctica. Vamos a dedicar un momento a revisar los aspectos básicos del cuidado de un animal. Señorita Sweeting, ¿sería tan amable de ayudar a nuestra nueva incorporación? Sí, profesora Hawin. Hola, soy Poppy Sweeting. Pasa del discurso de la profesora Hawin. Ella exagera muy a menudo. Todos los animales en clase son inofensivos. Señorita Sweeting, preste atención. La lengua de un puffskin puede darle un disgusto. Sí, profesora. Mira, puedes practicar con Gerald, pero vigila su lengua. Bonito bicho. Usa mi cepillo, pero con suavidad. Ah, y piensa en cosas bonitas. Quiero creer que enriquece la experiencia para él. Maravilloso. Seguro que ya se siente mucho mejor. Creo que tiene hambre. ¿Te importaría darle su comida? ¿A qué crees que le saben esas bolas a Gerald? A mí me gusta pensar que a pudding. Creo que podemos afirmar que le caes bien a Gerald. Buenas noticias. Parece muy simpático. Lo es. La bondad es una de sus mejores cualidades, junto con la ambición y la higiene. Buen trabajo. Ahora dirijámonos a los corrales y elijamos otro animal. Por favor, tengan cuidado al darles de comer y acariciarlos. Señorita Sweeting, ¿por qué no le enseña a la nueva incorporación el corral de los Knisels? Por aquí. Los Knisels están allí. Por un par de bigotes de Knisel deberían darme algunos canats. Suficiente para comprar algo en Honeydukes. Cosa tonta. ¿Pero qué haces en nombre de Merlín? Poppy la rarita. ¿Tanto te preocupa que haya un miserable roedor menos? Su nombre es Perséfone. Se llama Perséfone. Eso no es gracioso. Vamos. Taylor de Bijotti. Esos dos no tienen cabida en esta clase. Futuros furtivos. Perséfone los vio venir al instante. Gracias por tu ayuda. Sigamos. Alimenta y cepilla a los Knisels, igual que con Gerald. A los Knisels les gustas. Reconocen a una buena persona cuando la ven. Igual que yo. Parece que nos hemos quedado sin tiempo. Por favor, cierren los corrales y váyanse. ¿Dónde está la nueva incorporación? ¡Ah! Ahí está. Quédese un momento, por favor. Hola, profesora. ¿Deseaba hablar conmigo? Sí. ¿Qué le ha parecido su primera clase de animales? Ha sido maravillosa. Creo que voy a disfrutar mucho de esta clase. Bien. Parece que entiende que si se controla debidamente a los animales, pueden ser muy importantes en nuestras vidas.
Algunos nos proporcionan materiales cargados de magia, si los cuidamos debidamente. Esto no incluye torturarlos para conseguir unos bigotes. Bien hecho, por cierto. La próxima vez tendré que encargarme yo. Sí, profesora. Son casi tan malvados como los salvajes de la banda de Rookwood. Por desgracia, tenemos que sufrirlos. Y encontrarnos los animales muertos. ¡Qué desperdicio! Seguro que alguien puede llevar a los furtivos ante la justicia. El ministerio, tal vez. Una idea muy optimista. En fin, ¿por qué no nos centramos en temas que estén a nuestro alcance? La profesora Weasley me ha pedido que prepare tareas para ayudarle a ponerse al nivel de sus compañeros de quinto. Le enviaré una lechuza. Entre tanto, le animo a que estudie todos los animales que pueda en su tiempo libre. Psst, psst. ¡Aquí! ¿Necesitabas algo, Poppy? Gracias de nuevo. Por decir algo a esos brutos para que no tuviera que hacerlo yo. Has sido un Augurey en el desierto al mediodía. Espero de verdad que eso sea algo bueno. Es algo que decimos mi abuela y yo. Significa que algo o alguien ha sido una grata sorpresa. Al menos ese es el significado que le dimos. No podía quedarme ahí y ver cómo hacían daño a esa pobre criatura. Pensamos parecido. A todo esto, hay alguien a quien quiero presentarte. En el bosque. Me has intrigado. Muy bien, te sigo. Contaba con ello. No suelo traer a cualquiera aquí. De hecho, solo has venido tú. ¿En serio? Vaya, gracias. Creo. Como te dije, pensamos igual. Toda una sorpresa. No me estarás tirando los tiros, señorita. Menudo tiempo hace últimamente, ¿verdad? Poppy, ¿a dónde me llevas? Es mejor si te lo enseño, créeme. No te preocupes, ya casi estamos. Es ahí delante. Atrás. Te presento a Highwind. ¿No es maravillosa? Venga, preséntate a ella. Pero ten cuidado. Con los hipogrifos hay que mostrar cierto decoro antes de acercarse. Carallo, salió fino, bicho. Lo sabía. Es la primera vez que veo a un hipogrifo aceptar tan rápido a alguien. Puedes darle de comer y cepillarla, si quieres. Vengo a echarle un ojo de vez en cuando. Le traigo comida y le cuento lo que ocurre en el castillo. Puede que no lo parezca, pero es una auténtica me tome en todo. ¿Y bien? ¿Qué piensas de Highwind? Me ha parecido increíble. No me creo que me la hayas presentado. Ya imaginaba que os llevaríais bien. ¿Eres la razón por la que los alumnos han visto hipogrifos volando sobre el bosque prohibido? Puede. ¿Sabías que una vez ganas la confianza de un hipogrifo, jamás te dejará de lado? Lo he vivido con ella. ¿Cómo te cruzaste exactamente con Highwind? Es una larga historia, pero la rescaté de los furtivos hace unos años. La puse a salvo y, bueno, se la veía bien. Hasta hace poco. No sé si te habías dado cuenta, pero tenemos un problema de furtivos en esta zona.
Así que me preocupa no estar cerca si deciden ir otra vez a por ella. La profesora Hawin también mencionó a los furtivos. Pareció decir que no podíamos confiar en la ayuda del ministerio. No suelo estar de acuerdo con la profesora Hawin, pero esta vez lleva razón. La influencia de los furtivos está creciendo. Lo veo todos los días en el pueblo. Merodean, hablan con la gente. Están tramando algo, pero no sé el qué. Eso parece extraño. Es como si estuvieran planeando algo. Exacto. Creo que voy a investigar. Descubriré qué está pasando y qué están haciendo. Creo que es buena idea. La información es poder. Cuanta más información tenga, mejor podré proteger a Highwind. No te dejes intimidar. ¿Me informarás de lo que averigües? Ah, vale, lo haré. Tengo que irme, pero hablaremos pronto. Espero. ¡Rebelio! Hogwarts tiene suerte de tener encantamientos de protección. ¡Petrificus totalus! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Ya sé qué es esto. Una prueba de Merlín. ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! Hasta Merlín estaría orgulloso. ¡Rebelio! ¡Incendio! Demasiado ha durado esto. ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Glacius! ¡Accio! ¡Lumos! ¡Wingardium Leviosa! ¡Arresto momentum! ¡Levioso! ¡Filbendo! ¡Repulso! ¡Rebelio! Rebelio. Alohomora. ¡Rebelio!
Rebelio. Rebelio. Incendio. Confringo. Glacio. Accio. Arresto momento. Levioso. Flipendo. Depulso. Glacios. Lumos. Lumos. Rebelio. Lumos. Wingardium Leviosa. Lumos. Confringo. Incendio. Rebelio. Lumos. Rebelio. Lumos. Rebelio. Lumos.
Rebelio. Reconozco las pruebas de Merlín. Wingardium Leviosa. Rebelio. Rebelio. Wingardium Leviosa. Rebelio. Incendio. Glacio. Confringo. Protego. Incendio. Unirse a los fuertes es siempre un acierto. Puedes dar de comer a los animales o comer. Rebelio. Rebelio. Wingardium Leviosa.
Rebelio. Wingardium Leviosa. Incendio. Wingardium Leviosa. Esto parece intrigante. ¡Rebelio! Confringo. Glacio. Rebelio. Confringo. Alohomora. Rebelio. Glacio. Confringo. Incendio. Glacio. Incendio. Rebelio. Rebelio. Rebelio.
Confringo. A decir verdad, no me fío de Ranrock. Nos venderá la primera de cambio. Habrá que ir a mirar. No sé por qué las llaman maldiciones imperdonables. A mí no me molesta usarlas. Confringo. Rebelio.
dónde ibas? ¿A dónde ibas? ¿A dónde ibas? Que sea la última vez que vas a matar. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Sí, ¿dónde vas? Ven, ven. ¿Qué querías? Ven. ¿Qué querías? ¿Eh? ¿Qué querías? ¿Qué querías?
Nadie se va a creer. Rebelio. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¿Qué tienes guardado para mí esta vez? ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Wingardium Leviosa! Estas pruebas de Merlin no van a derrotarme. Hola. ¿Hay alguien ahí? ¿Hola? Hay una voz que sale del pozo. ¿Me ayudas? ¿Hay alguien ahí abajo? Ahí abajo. Disculpa, estoy aquí. Aquí no hay nadie más que yo. Algún miserable desconsiderado ha tirado un pergamino a mi interior y se me ha atragantado. ¿Podrías sacarlo? Parece algún tipo de mapa. Gracias. Gracias. Qué alivio. Espero que el mapa te sea útil. O al menos que no se te atragante como a mí. Misión iniciada. Vaya con el pozo. Aguántate, eres. ¡Rebelio! Parece un lugar sacado de un cuento. ¡Alojomora! ¡Rebelio! ¡Rebelio!
¡Lumos! ¡Confringo! Lumos. Wingardium Leviosa. Arresto un momento. Levioso. Flipper. Repulso. Acción. ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Rebelio! ¡Lumos! 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 ¡Rebelio! ¡Lumos!
Confringo. Rebelio. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Leviosa. Wingardium Leviosa. Arresto momentum. Levioso. Arresto momentum. Rebelio. 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 Wingardium Leviosa. Arresto momento. Levioso. Arresto un momento. Incendio. Glass. Arresto un momento. Incendio. Comprendo. Glacio. Acción. Leviosa. Wingardium Leviosa. Rebelio.
Confringo. Wingardium Leviosa. Arresto un momento. Levioso. Rebelio. Confringo. Rebelio. Rebelio. Arresto un momento. Confringo. Rebelio. Reparo. Wingardium Leviosa. Lumos. La. Confringo. Acción. Levioso. Filbendo. Depulso. Rebelio. Rebelio.
Confringo. Wingardium Leviosa. Arresto un momento. Glacius. Confringo. Glacius. Rebelio. Arresto un momento. Flipendo. Rebelio. Flipendo. Pues no me quedó muy claro, pero bueno. Casi que te pico. Rebelio. Reparo. No entiendo cuál es el problema con la caza furtiva. Hay animales estúpidos para todo. Magnificus totalus. ¡Rebelio! Un castillo. Debió de... Sí, capturó a un Grapon en el bosque. Se escapó, pero oye. Rebelio. Magnificus totalus. No deberías haber venido. ¡No te escondas! ¡Protego! ¡Fringo! ¡Espainos! ¡Lumos! ¡Confringo! ¡Incendio! A ver si soportas el calor. ¡Desmayos! ¡Confringo! ¡Esa ha sido suerte! ¡La! ¡Confringo! ¿Ha dolido eso? Confringo. Mañana te va a doler. Si es que llegas. ¡Reducto! ¡Confringo! ¡Glacius! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Confringo! Seguro que ha dolido. ¡Reducto! ¡Confringo! ¡Rebelio! Magnificus totalus. Irondale no parece...
Incendio. Confringo. Confringo. Rebelio. Desmayo. Desmayo. Incendio. Rebelio. Tú liberaste a Nora Tret. Incendio. Protego. Te he visto luchar. Tu estrategia no funcionará Rebelio. conmigo. Incendio. Confringo. Rebelio. Sé que pretendes sorprenderme, pero conmigo no te funcionará. Has hecho mucho daño a muchos de los míos. Lo pagarás caro. Rebelio. Oh. No me jodas. No me jodas. Acción. Uy. Incendio. Qué pena que no tuviese público aquí. Rebelio. Petrificus totalus. Protego. Wingardium Leviosa. Protego. Spikes. Desmayo. Ya. Protego. Desmayo. Incendio. Rebelio. Confringo. Incendio. Glacius. Confringo. Incendio. Rebelio. Glacius. Incendio.
La cueva estará en algún lugar de este laberinto. ¿Qué más hay aquí? ¡Glacio! ¡Incendio! ¡Comprimo! ¡Protego! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Comprimo! ¡Glacio! ¡Incendio! ¿Qué me estás contando, hombre? ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Confringo! ¡Glacio! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Glacio! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Glacio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Podría ser la cueva de la acromántula que mencionó el señor Adler. Así que esta es la temible prófuga. Magnificus totalus. ¡Incendio! ¡Comprendo! ¡Incendio! ¡Comprendo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Comprendo! ¡Incendio! ¡Comprendo! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Glacio! ¡Incendio! ¿Qué?
Pasou, chao? Comprendo. Pero, como curei? Se sentiu hasta o ruido da poción. Anda a tomar polo cu, non me toco los collóns. Que se sentiu ben, plump. Anda. Así que esta es la temible prófuga. Va. Petrificus totalus. Voy a dar caña ao cara. Comprendo. Intento. Glacio. Incendio. Acción. Arresto. Incendio. Glacio. Comprendo. Joder, qué Protego. pesado. Incendio. Glacio. Comprendo. Outra vez. Ay, Dios mío. Así que esta es la temible prófuga. Glacio. Comprendo. Incendio. Arresto un momento. Leviosa. Flipendo. Levioso. Incendio. Comprendo. Glacio. Incendio. Comprendo. Glacio. Incendio. Comprendo. Glacio. Incendio. Comprendo. Glacio. Incendio. Incendio. Comprendo. Incendio. Glacio. Comprendo. Incendio. Arresto un momento. Comprendo. Glacio.
¡Incendio! ¡Protego! ¡Confringo! ¡Ya! ¡Incendio! Ahora que esto ya está solucionado, tengo que encontrar la reliquia para la hija de... ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Glass! ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Rebelio! Tengo que llevarle esta reliquia al señor Adley. Oh no. ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Glacius! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Accio! ¡Rebelio! Es que te veo bastante bien.
final decidiste no estar en la cueva de la prófuga? Señor Adley, recuperé el reloj de bolsillo familiar del cuerpo de Milo. ¡Por las barbas de Berlín! ¿Cómo? Mira, mejor no me lo cuentes. No quiero volver a pensar en esa acromántula. Gracias. Muchísimas gracias. Me alegro de que la hija de Milo tenga algo para recordarlo. Y yo. Por muy locos que fueran sus planes, Milo siempre fue un gran amigo. Y lo echaré de menos. Acepta esta recompensa por las molestias. Ahora debo irme. Gracias. Milo ya puede descansar en paz, ahora que sus deseos ya se han cumplido. Y su hija tiene algo con lo que recordarlo. ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Malditas! ¡Confringo! ¡Protego! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Desmayo! ¡Desmayo! ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Confringo!
Incendio. Rebelio. Rebelio. Confringo. Debería investigarlo. Rebelio. ¡La! ¡Incendio! ¡Rebelio! Veamos qué as te guardas en la manga, Merlín. Lumos. ¡Lumos! Pues no era tan difícil, Merlin. ¡Rebelio! Alô, não queres que aterrize. Estou a ras do chão, coño. ¡Rebelio! ¡Al ojo mora! ¡Rebelio! No hay nada como incendio para calentar. Te tengo, Demiguise. ¡Al ojo mora! ¡Rebelio!
Ya sé qué es esto. Una prueba de Merlín. ¡Rebelio! Te estaría muy agradecido si pudieras echarnos una mano con una entrega urgente. ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Rebelio! Brock Barrow. Sé fuerte, Alexandra. ¿Hay algún problema? Si te envía a la aldea para hablar conmigo de... Ya sé lo que tengo que hacer. A una no la obligan a sacrificar a su troll todos los días. Necesito reunir el valor necesario. ¿Qué quieres decir con tu propio troll? Yo pensaba que habías venido por eso. Lo siento. Creo que he pasado tanto tiempo con trolls que he olvidado los modales. Soy Alexandra. No tenía intención de ser borde contigo. Los seguidores de Ranrock están por todas partes y creí que la aldea necesitaba más protección. Pero mi plan se ha ido al traste. Ayer me disculpé cuando casi destroza media aldea. Solo necesita un poco más de tiempo. Pero quieren que me deshaga de él. Creen que adiestrar a un troll es una locura o imposible. Hace falta mucho valor para intentarlo, lo reconozco. Gracias. Te agradezco lo que has dicho. Ojalá los demás pensasen igual. En fin, creo que entiendo por qué todos se han preocupado tanto. ¿Cómo pude pensar que lo lograría? Debería haber aprendido de Barnabas el chiflado. Pero es mi troll y mi problema. Te seré sincera. Creo que no voy a poder cuidar de él. Es más fuerte que cualquier otro troll que haya visto. Ojalá conociera a alguien que pudiera ocuparse de él. ¿Qué estabas enseñando a hacer al troll exactamente? Quería adiestrarlo para que nos sirviera de protección. La verdad es que le ha costado aprender un par de palabras. Ni siquiera he logrado que muestre algo de autocontrol. ¿Quién es Barnabas el chiflado? Seguro que has visto un tapiz de él en Hogwarts. Está colgado en el pasillo del 7º piso. Intentó enseñarles ballet a los trolls. Ya imaginarás cómo acabó aquello. No es algo que me apetezca, pero me lo pensaré. No me refería a ti. De hecho, deberías evitar la zona del sudoeste. Al menos hasta que logre reunir el valor necesario para hacer lo que debo. ¿Hola? ¿Tienes tiempo para ayudar con una entrega urgente? Parece que necesitas algo de ayuda. Así es. Se trata de Eddie Thistlewood. Un amigo mío en Felcroft está al borde de un ataque de nervios por culpa de los ataques a la aldea por parte de Ranrock y sus seguidores.
Le envié 2 cajas de coles masticadoras chinas para ayudar, pero han desaparecido. Buena idea. No hay que subestimar a esas coles. Justo lo que pensaba. Verás, sé bastante de plantas. Y creo que los duendes estarán tan irritados por el ataque de la vegetación salvaje que dejarán en paz Felcroft. Me pregunto si podrías buscar las 2 cajas y entregar su contenido a mi amigo Bernard Ndiaye. Ahora no puedo dejar la tienda. Estaré alerta por si veo 2 cajas de coles masticadoras chinas. Ah, muchas gracias. Le diré a Bernard que al final puede que sí reciba esas coles. Ahora debo irme. Gracias. Estoy seguro de que Felcroft será mucho más seguro con coles masticadoras chinas en sus defensas. Parece que Felcroft está en peligro. Quizá debería ayudar. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Supongo que eres el amigo de Alexandra. ¡Oh, mierda! Muy congelado. Arresto momento. Confringo. Protego. Glacio. Incendio. Confringo. Glacio. Confringo. Incendio. ¿Cómo me pido? Glacio. Confringo. Incendio. Glacio. Confringo. Incendio.
Pillóme. Agua en Dios. Supongo que eres el amigo de Alexandra. Petrificus totalus. Confringo. Incendio. Confringo. Protego. Glacio. Incendio. Glacio. Confringo. Glacio. Confringo. Oh. Incendio. Confringo. Glacio. Confringo. Glacio. Incendio. Glacio. Confringo. Incendio. Glacio. Confringo. Incendio. Protego. Glacio. Confringo. Incendio. Confringo. Glacio. Glacio. Confringo. Protego. Me siento mal, Alexandra, pero había que salvar la aldea de ese troll. A mi troll. Ya está, Alexandra. Me he ocupado de él. ¿Mi troll? ¿Qué? No sé qué decir. Gracias. Ojalá no hubiera tenido que acabar así. No podías haber hecho mucho más. Era imposible de entrenar. No dejaba de intentar matarme. Vaya, me alegro de que sigas con vida. Eres muy valiente. La gente de la aldea ya ha acuñado un título para quien derrote a mi... Bueno, a ese troll. Era no sé qué trolls. ¿Mata trolls? Sí, eso es. Supongo que ahora el título es tuyo. Necesito un tiempo a solas, pero te agradezco mucho lo que has hecho. Mata trolls. Suena muy bien. Rebelio.
No sé qué tal me iría en un sitio como este. ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Protego! ¡Rebelio! 8 patas son demasiadas. ¿Qué sucede? ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Protego! ¡Incendio! ¡Desmayo!
Saludos da curada. Bueno, xa me xa chegarían onte. E que tal están? Xa tomo probando os vamos ao veterinario, pois arriba un pouco fora. Ahora vamos, adiós. Cousa máis rara. Pero elas están ben xa. E a Anuncia non colleu nada? A Anuncia non colleu nada? Joder, que suerte. Cousa rara. Pero foi con elas. Que suerte. ¡Rebelio! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! Así se resuelve. ¡Acción!
Rebelio. Confringo. Rebelio. He oído centauros más silenciosos. Ese día me sentí Justo Talos. Rebelio. Rookwood sepa lo que hace. ¡Expulso! ¡Incendio! ¡Plagio! ¡Arresto momento! ¡Accio! ¡Incendio! ¡Confringo! La niebla nos fastidió un poco, lo reconozco. Sin embargo, tenemos un buen botín como recompensa. Estar orgullosos. Pierdes el tiempo con ella, hazme caso. La he visto demostrar más Magnificus totalus. Rebelio. Magnificus totalus. Rebelio. Rebelio.
Esos furtivos. Hola otra vez. He aplicado un precio especial para ti en la mejora de la escoba. Te agradezco tu ayuda, en serio. Esa escoba te va a encantar, ya verás. Tengo que contártelo. Medio Hogsmeade se ha pasado por la tienda a preguntar por las mejoras de escobas. Sin los datos que me has proporcionado, habría tardado el doble en hacer todo esto. Gracias de nuevo. Puede que sea ambicioso, pero ya he empezado a trabajar en otra mejora, más difícil de perfeccionar que la anterior. ¿Te interesaría volver a unir fuerzas? Hay un circuito cerca de Irondale que la señorita Reyes ya ha conseguido dominar. Me ayudaría mucho a desarrollar la siguiente mejora que probaras allí la primera. Te lo vas a pensar, ¿verdad? Parece que se está superando. Si puedo ayudar en algo, lo haré. Gracias. Sé que este triunfo solo marca el inicio de todo lo que puedo aportar al vuelo en escoba. Ven a informarme tan pronto como puedas e iremos a las carreras. Pues a las carreras. Hola, me alegro. Hola, señorita Ryan. Me gustaría agradecerle de nuevo su ayuda con Rookwood y Harlow el día del ataque troll. Llámame Sirona. Ha sido un placer ayudarte. Esos dos son unos canallas. Me alegro de que tu acompañante y tú estuvierais aquí. Yo también. Estaba hablando con un duende ese día. Sí, Lodgok. Es un amigo. Parecía que mantenían una buena relación. Lo conozco desde hace años, desde que yo estudiaba y servía mesas aquí, mucho antes de que yo comprara el local. Era bastante amable, pero no éramos amigos. Tiene muy arraigada la desconfianza de los magos. ¿Y ahora son amigos? Sí. Llevaba años sin verlo hasta que vino hace unos meses. A pesar de ello, me reconoció al instante. Es mucho más de lo que puedo decir de mis compañeros de clase. Le bastó un segundo para darse cuenta de que era una bruja y no un mago. No todos los duendes son como Ranrock y sus seguidores. Lodgok está igual de preocupado con lo que pasa que nosotros. En ese caso, me gustaría hablar con él sobre Ranrock en concreto. ¿Dónde puedo encontrarlo? Supongo que te interesa a causa de los rumores que he oído de que Ranrock trabaja con nuestro amigo Rookwood. Así es. Si no está aquí, estará haciendo negocios en Cabeza de Puerco. Es un honrado comerciante de metales. Dile que hemos hablado. No es de extrañar que desconfíe de los magos y las brujas, aunque sea alguien tan joven como tú. Dicho esto, si quieres información sobre Ranrock para pararle los pies, Lodgok será tu aliado. Gracias, Sirona. Cuando veas a Lodgok, salúdalo de mi parte. No sé qué has hecho.
Enemigos tan poderosos. Pero por favor, ten cuidado. En cabeza de puerco. Me alegro de verte fuera del castillo. Lo mismo digo. Te doy la bienvenida. ¡Rebelde! ¿Suenas de algo? Hola, Lodgok. Sirona me dijo que estaría aquí. ¿Ah, sí? No me digas. ¿Te envía con novedades? No, en realidad quería hablar contigo. Sobre Ranrock. Ah, me acuerdo. Las 3 escobas.
el día del ataque troll. Es a ti a quien busca. Sí, y necesito saber qué traman él y sus seguidores para mantenerme un paso por delante. Digamos que lo sé. ¿Por qué debería confiar en ti? Sirona confía en mí y me dijo que pensaba que nuestros intereses coincidían. Bueno, si Sirona se fía de ti, muy bien. Quizás sepa algo que podría ayudarnos. Una forma de hacer que Ranrock me confíe sus planes. Te escucho. Hace años, una bruja cruel robó una reliquia duende sagrada. Se dice que ahora descansa en su sarcófago, en una tumba donde solo pueden acceder magos. Ranrock y yo tuvimos un desencuentro hace mucho tiempo. La reliquia podría volver a unirnos. Muy bien. Recuperaré la reliquia si me prometes que me revelarás los planes de Ranrock. Tendremos que confiar. Yo en que tú no te fugarás con la reliquia, y tú en que compartiré lo que averigüe. Coge las cosas que necesites y reúnete conmigo junto a la tumba de la bruja. Y hola. Listo. Bien, no hay tiempo que perder. ¿Qué es exactamente la reliquia a recuperar? Un objeto valioso conocido como el yelmo de Urtkot. La bruja se consideraba coleccionista y adquirió el yelmo como un recuerdo. Le daba igual el dolor que eso provocase a los duendes. Los duendes creen que el legítimo dueño de cualquier objeto es su fabricante, no su comprador. Los magos ven las cosas de un modo distinto. Raro es que duendes y magos hayan podido trabajar juntos. Hay innumerables diferencias entre nosotros. Eso parece. Quizá te sorprenda saber que yo no creo que esas diferencias sean insalvables siempre. Por ese motivo estoy yendo hoy contigo a esa tumba. ¡Rebelio! Ah, ahí está. La tumba de la bruja. Qué espanto de sitio, ¿eh? Te deseo suerte con el yelmo. La varita tendría que proporcionarte una ventaja. Ahora, antes de partir, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué tiene este yelmo que lo haga tan especial? El yelmo de Urtkot es una reliquia antigua, forjada en una época de unidad entre los clanes de los duendes. Inspiraba grandeza, hasta que dejó de ser nuestro. Entonces, se convirtió en algo diferente. Un símbolo de lo que se ha perdido, de lo que nos han arrebatado los magos. Recuperarlo significaría mucho para los duendes, y para Ranrock. Me estaría agradecido si se lo devolviera. Parece que hay una conspiración entre Ranrock y Rookwood. ¿A qué se deberá? Lo había oído. Cuando los corazones oscuros conspiran,
raramente se dejan claras sus mutuas intenciones. Solo puedo especular, pero imagino que la suya es una alianza frágil y difícil. Esperemos que la nuestra no sea así. No sabrás que podría estar esperándome en la tumba, ¿no? Al haber involucrado a una bruja tenebrosa, cabe la posibilidad de que te encuentres con los protectores conocidos como Inferi. Esas viles criaturas medran en el frío y las tinieblas. Se las vence con luz, fuerza y muy especialmente con fuego. Todo se ha aclarado ahora que estamos aquí. Espero que nuestra alianza sea provechosa. Te deseo suerte una vez más. Me quedaré aquí, esperando con ansia tu regreso. Ten cuidado, por favor. ¡Rebelio! Está sellada. Polillas. Curioso. Por las barbas de Merlín. ¡Rebelio! No puede ser la tumba de la bruja. Habrá que avanzar más. Lumos. Rebelio. Glacios. Confringo. Leviosa. Flipendo. Depulso. Nunca me acordo cal é a puta da... Lumos. Algo me dice que no estoy solo. ¡Comprendo! Sí que son persistentes, sí. ¡Glacio! ¡Incendio! ¡Rebelo! ¡Protego! ¡Desmayos! ¡Glacio! ¡Acción! ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Wingardium Leviosa! ¡Lumos! ¡Rebelio! ¡Acción! ¡Rebelio! ¡Lumos! ¡Lumos! ¡Rebelio! Si consigo darle energía, tiene pinta de que podría girar. ¡Confringo! ¡Glacio! ¡Depulso! ¡Lumos!
Rebelio. ¿Qué es eso que cuelga ahí? Pared para abajo. No hay otro camino. ¡Depulso! ¡Acción! ¡Wingardium Leviosa! ¡Rebelio! Glacis, Confringo. Glacis, Incendio. Protejo, desmayo. Incendio. Confringo. Incendio. Confringo. Acción. Glacis. Confringo. Rebelio. Lumos. Depulso. Lumos. Esto parece aún más complejo. Lumos. Lumos. Flipendo. Confringo. Incendio. Glacis. Arresto un momento.
¡Levioso! ¡Flipendo! ¡De pulso! Girar esto debería elevar la plataforma. Seguro que sí. Arresto momento. ¡Levioso! ¡Incendio! ¡Comprendo! ¡Glacios! Necesito llevar polillas a la puerta. Lumos. ¡Lumos! Lumos. 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 ¡De pulso! Lumos. ¡De pulso! Lumos. Ay.
Ai, que pouco salta. Lumos. Lumos. Depulso. Lumos. Lumos. El reposo final de la bruja. Lodgok dijo que el yelmo estaba en su sarcófago. Confringo. Un cadáver de Ashwinder. Tus compañeros habrán huido con el yelmo. Se lo enseñaré a Lodgok. Sé que hay un mecanismo para abrir esta puerta. Lodgok. El sarcófago se había saqueado. No encontré el yelmo, solo un Ashwinder muerto. ¡Maldición! ¡Se nos han adelantado! Hay que conseguirlo antes de que Rookwood lo use para congraciarse más con Ranrock. Vi uno de sus campamentos no muy lejos de aquí, pero me temo que tendrás que ir a solas. Mis días de lucha quedaron atrás. Salgo para allá. Bien, no hay tiempo que perder. Consigue el yelmo antes que Rookwood o perderemos nuestra oportunidad de sacar ventaja con Ranrock, por pequeña que sea. Que esos miserables ladrones tengan una reliquia así. ¡Rebelio! Ahí están, los Ashwinders.
Deberías rendirte. Has cometido un grave error. Y sé que estás ahí. Oh. ¡Expulso! ¡Expulso! Ahora esto ya es personal. ¡Expulso! 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 Morirás por eso. Rebelión. ¡Expulso! ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Glacio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Eso es! ¡Esto es por Rookwood! Veré cómo se extingue la luz en tus ojos. Esto lo vas a lamentar. ¡Confringo! ¡Protejo! ¡Rebelio! Qué oscuro está eso. Nunca me había detenido antes. Recuperé el yelmo de los Ashwinders. Bien. Seguro que esto impresiona a Ranrock. El yelmo brilla aún más de lo que imaginaba. Los grabados, el contorno del perfil. Es más que notable. Es impresionante, Lodgok. Entiendo por qué querías recuperarlo. Prestaste un servicio a los ladrones al recuperarlo. Conozco muchos duendes que habrían matado por él. Entonces me alegro de haberme librado de él. Gracias. Así me ganaré la confianza de Ranrock. Se lo llevaré de inmediato. Quizá lo distraiga de su búsqueda. ¿Búsqueda? Es una corazonada. Me has impresionado muchísimo. Me alegro de haber confiado en ti. Hablaremos pronto. Por ahora, es mejor no mencionar nuestro acuerdo. Muchos no creerán que podamos tener objetivos comunes.
Hola. Me pregunto si podrías pasar por las 3 escobas en algún momento. Quisiera que me ayudaras con algo. Como te dije, mi hermana Anne echa de menos Hogwarts y últimamente no está muy bien. Me gustaría aceptar tu oferta de ir a visitarla conmigo. Me voy a Felcroft dentro de nada. Espero que nos podamos ver allí. Está justo al sur de Hogwarts. Por cierto, espero que te las apañes con la maldición explosiva. Es una de mis favoritas. Ahora que ha ido a clase de animales, le he pedido a Dick que le ayude a usar la sala para que avance en sus estudios al respecto. Vaya a verle allí cuando pueda. No sé nada de mi tío Rowland desde hace bastante tiempo. Me tiene muy preocupada. ¿Podría reunirte conmigo en el patio? ¿Dick? Ah, Dick está contento de verte. Dick vio esto en la sala el otro día. Debes de necesitarlo para tus tareas de la escuela. Dick ya había visto uno de estos. Dick lo llama trincasaco. Perfecto para recoger y transportar animales. ¡Qué brisa más agradable! He estado pensando en lo que dijo la profesora Hawin en la clase de animales, de que debería estudiar tantos animales como pueda por mi cuenta. También mencionó que los furtivos han estado rondando por la zona. Así que quizás los animales estén más seguros con nosotros que por su cuenta. Es justo lo que pensaba Dick. ¿Lo ves? La sala sabía exactamente lo que necesitabas. Y por suerte, Dick puede enseñarte cómo y cuándo usar el trincasaco. Venga, ven. Carallo. Nuestra primera parada está más allá de los terrenos del castillo. Podemos irnos ya o puedes venir a por Dick cuando quieras partir. Todo listo para aprender a usar el trincasaco. Bien, a Dick le encanta salir. Fue una época oscura en la vida de Dick. Dick estaba al servicio del mago más cruel que haya conocido. Un furtivo desagradable. Dick odiaba trabajar para él. Hizo cosas horribles a hermosos animales. En aquellos días, Dick vio por primera vez un trincasaco. Será agradable que se use para algo bueno. Hemos llegado. A Dick le gusta venir aquí a ver los animales, sobre todo los puffskins que hay cerca. Estará bien mantenerlos a salvo. Solo tienes que acercarte, dirigir el trincasaco abierto hacia el puffskin y para adentro. Muy bien. He rescatado a un puffskin. Puedes rescatar tantos como quepan en el trincasaco. Los furtivos capturan puffskins y, bueno, Dick no está seguro de qué hacen con ellos. Dick sabe que estarían más seguros contigo. No todos los animales serán tan fáciles de rescatar como un puffskin. Dick sugiere que ahora pruebes con uno que sepa volar, como un Jobberknoll. De acuerdo. ¿Dónde los encuentro? Dick sabe de algunos al oeste. Tienen el nido en un gran árbol que da a Hogwarts, pero debemos ir con cuidado. Dick ha visto furtivos en la zona. Dick te verá allí cuando lo tengas todo listo.
Rebelio. Hola, Dick. ¿Continuamos? Ah, bien. Dick tenía miedo por ti con todos esos furtivos en la zona. Tal vez deberíamos trabajar deprisa. Los Juvergnolls están en este árbol grande. Si sirve de algo, Dick ha visto usar Leviosa para frenar animales voladores. Así es más fácil acercarse y usar el trincasaco. Iré a rescatar un Juvergnoll entonces. Buena suerte. Dick esperará aquí. Arresto momento. No te preocupes, no te haré ningún daño. Rescaté a un Juvergnoll. Dick espera que a tu Juvergnoll le parezca cómodo el trincasaco. Los furtivos los buscan por sus plumas y no son muy amables al cogerlas. ¿Hay algún otro animal cerca? Dick sabe de una manada de Munkalfs que vive en un claro que se encuentra por este camino. Dick te verá allí. Hola, Dick. ¿Este es el claro que mencionabas? Sí, los Munkalfs se reúnen cerca del árbol grande con el patrón de la espiral delante, pero solo de noche, bajo la luz de la luna. Así que, por desgracia, salvo que puedas acelerar el tiempo, a veces deberás esperar al anochecer para verlos. ¿Cómo terminaste en Hogwarts después de trabajar para tu amo anterior? El antiguo amo de Dick no tenía familia, así que cuando murió, el ministerio reubicó a todos sus elfos domésticos. Dick ha tenido mucha suerte de que lo enviasen a Hogwarts. Los amigos de Dick no fueron tan afortunados. Iré en busca de un Munkalf entonces. Dick estará esperando tu regreso. ¡Arresto un momento! La profesora Hagwin no se lo va a creer. Me ha costado más que los otros, pero ya tengo un Munkalf. Otro animal sano y salvo. Es una pena que no hayamos visto el baile de los Munkalfs. Es fantástico. Dick supone que has terminado. Ya rescatarás más animales. De momento, llevemos los que has reunido a la sala. Muy bien. Dick te verá en la sala cuando lo tengas todo listo. Ahí estás. Enseñemos a esos animales que has rescatado su nuevo hogar. Pero aquí no hay suficiente sitio para soltarlos. Imagínatelos corriendo sin control. Eso no estaría bien. Quizás si piensas en qué necesitan tus animales, la habitación te ayude. ¿En qué estabas pensando? ¡Cielos! ¡Lo conseguiste! ¿Conseguí el qué? Dick no sabe. Solo hay un modo de averiguarlo. Nos vemos dentro cuando quieras.
Mira esto. Es increíble. ¿Dónde estamos, Dick? Parece un sitio donde pueden vivir tus animales, como una especie de vivero. Tus animales se sentirán muy a gusto aquí, tendrán una buena vida y estarán a salvo. Tal vez quieras soltarlos. Deja que vean su nuevo hogar. Dick cree que el vivero será un hogar adecuado para tus animales. Cierto. Solo espero que tengamos suficiente espacio para todos. Dick también lo espera. Pero si te quedas sin espacio, la señora Peck de Pelajes y Plumas en Hogsmeade te ayudará a buscarles un hogar. ¿Hay algún animal que la sala no pueda albergar? Sí, es bien sabido que ayuda a cuidar a animales necesitados y te los comprará a buen precio. Hablando de cuidados, los animales bien alimentados y cuidados te proporcionarán materiales mágicos valiosos, como el pelo de Puffskin, por ejemplo. Si reúnes algunos materiales mágicos de tus animales, Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Muy bien. Avisaré cuando tenga algo. Dick cree que lo estás haciendo muy bien. He conseguido materiales mágicos, Dick. Ahora Dick puede mostrarte cómo se utilizan. Primero, tienes que usar esta hechicería para invocar un telar encantado. ¿Un telar encantado? Exacto. Te permitirá utilizar tus materiales mágicos para tejer magia en las hebras mismas de tu ropa. De modo que la ropa será más útil de distintas maneras. ¿Por qué no pruebas? Dick cree que te impresionará lo que puede hacer el telar. Muy bien, Dick. Iré a experimentar con el telar.
Es un placer verte, joven. El viejo Spavin lleva tanto tiempo que no he visto. Arresto momento. Vale, vale. ¡Leviosa! Ya pasó todo, cálmate. ¿Vamos a otra aventura? Uno pensaría que saber hechizos Hola. No te gires muy rápido. No es moco de pavo pincharse con una pluma de Diricaul. ¡Hola! ¡Ah! Te doy la bienvenida a Pelajes y Plumas. Me llamo Ellie Peck. Y no me queda piel de Kenisel. Muchas de mis reservas las ha comprado un comerciante de Otter y St. Catchpole. Me hizo llevárselas en persona, sin importar que tuviese que cerrar. Parece que había tenido una mala experiencia con alguien que le envió pelo de Wampus. Habrá sido alguien de Estados Unidos, porque aquí ni siquiera tenemos de eso. En fin, ¿qué necesitas? ¿Pelo de Munkalf? ¿Plumas de Diricaul? Igual me llega la semana que viene. He tenido problemas para conseguirla yo. El dichoso pájaro no dejaba de desaparecer. Antes vendía Diricauls en la tienda, pero los clientes siempre me pedían una devolución, porque los condenados bichos desaparecían nada más llegar a casa. Me imagino que eso debe de ser frustrante. Es aún peor, créeme. La mayoría de los proveedores de plumas de Fooper podría vivir en San Mungo. Aunque no es de extrañar, supongo. ¡Qué manera de chillar! ¡Oh! Pero qué plumas tan maravillosas. Casi compensa volverse loca. Parece que reabastecer tus existencias no está exento de peligros. Una verdad como un templo. Antes vendía animales. Daba dinero, pero me harté de las quejas de los padres. No es culpa mía que un Kenisel les pegara pulgas a los pequeños. Si los hubieras oído, madre mía, no. Prefiero los derivados. Además, me gusta asegurarme de que los animales estén seguros y bien cuidados. Y hay veces que viendo a los futuros dueños, no es así. Bueno, ¿por qué no echas un vistazo? Las existencias cambian todo el tiempo, y no solo porque desaparezcan. Lo mejor es que vengas a menudo para que no se te escape nada. Antes pasaba eso. Literalmente. Gracias, lo haré. Tómate tu tiempo. Y gracias por venir. Es un placer tenerte aquí. ¿Qué tiene a la venta? Con esto siempre vas a acertar. Buena elección. Será un placer volver a verte por aquí. Vuelve cuando quieras.
¿Pero qué hablas tú de romance? La última vez que Arresto un momento. Vale, no quiero. ¡Levioso! ¡Acción! ¡Arresto un momento! Tranquilízate. No voy a hacerte daño. Arresto un momento. Arresto un momento. Yo me ocuparé de ti. No sé los centauros, pero no ha habido. Recuperaré ese yelmo duende. Incendio. Confringo. Prosigo. ¿Qué has hecho? Confringo. Se acabó el furtivismo. Rebelio. Arresto un momento. No te preocupes, no te haré ningún daño.
¿Te pasa algo? Casi me atacan los lobos. He logrado sobrevivir por los pelos. A la próxima tendré que prepararme mejor. Me vendría bien un poco de trueno brebaje. Supongo que los alumnos no tenéis cosas así, ¿no? Sí, tengo un poco aquí. Quédatela y ten cuidado. Oh, gracias. Sabía que tenías buen corazón. Ya me siento mejor sabiendo que tengo trueno brebaje a mano. Toma esto como agradecimiento por tu generosidad. Uy, merda. Arresto momento. No hay que ponerse así. No quiero hacerte daño. Arresto momento. Pero non vayas por aí, hombre, hijo de puta. Se oscurecen las nubes. Es Puto como si caballo. la naturaleza te diera un velo bajo el que ocultar tu traición. Protego. Rebelio. E se o fago un invisible? Ao mellor se o fago un invisible nin siquiera veñen, nin siquiera se enteran de min. A ver? ¡Levioso! Recuerdo de cuando casi me caí de un vagón en Gringotts. Huelga decir que era joven. No es que fuera a caerme ahora. Antes tendría que caber en uno. Arresto momento. La profesora Hagwin no se lo va a creer. ¡Rebelio! ¡Ay! Ya pasó todo, cálmate.
Reparo. Rebelio. ¿Qué será aquel esqueleto? Rebelio. ¡Hostia! Comprendo. Incendio. La. Confringo. Incendio. Incendio. Comprendo. Ya. Incendio. Comprendo. La protego. Comprendo. Lucky. Comprendo. Protego. Lucky. Incendio. Comprendo. Lucky. Protego. Despacho. Comprendo. Lucky. Desmayo. Lucky. Incendio. Comprendo. Protego. Desmayo. Incendio. Desmayo. Comprendo. Lucky. Arresto un momento. Comprendo. Desmayo.
¡Incendio! ¡Comprendo! ¡Látigo! ¡Incendio! ¡Látigo! ¡Comprendo! ¡Desmayo! ¡Incendio! ¡Látigo! ¡Comprendo! ¡Incendio! ¡Látigo! ¡Comprendo! ¡Protego! ¡Comprendo! ¡Incendio! ¡Látigo! ¡Desmayo! ¡Rebelio! ¿Qué tramas ahora? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Los duendes de Ranrock pasan. Las criaturas miserables me han tendido una emboscada. Ningún sitio es seguro ya. Necesito algo que me proteja si vuelvo a cruzarme con ellos. Poción máxima. Eso me iría de perlas. Tienes razón. El mundo es un lugar peligroso ahora mismo. Debemos tomar precauciones. Toma. Úsala con cabeza. Ah, lo haré. No te quepa la menor duda. Los de Ranrock no podrán conmigo. Y es todo gracias a ti. Por favor, acepta este regalo por tu ayuda. ¡Rebelio! ¿Será una prueba de Merlín? ¡Rebelio! Una de las mejores comidas de mi vida. ¡Wingardium Leviosa! Esto podría ser peligroso si no tengo cuidado. ¡Rebelio! Oh, no sé ni cuántas horas ya.
¡Gla! ¡Incendio! ¡Rebelio! ¡Rebelio! ¡Gla! ¡Incendio! ¡Rebelio! 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 ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Rebelio! ¡Confringo! ¡Confringo! Hasta Merlín estaría orgulloso. ¡Rebelio! Yo solo estaba cumpliendo órdenes. Petrificus totalus. ¿Hay alguien ahí? ¡Gla! ¡Incendio! ¡Confringo!
¡Ay! ¡Glacio! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Glacio! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Glacio! ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Glacio! ¡Confringo! ¡Glacio! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Confringo! ¡Glacio! ¡Incendio! ¡Protego! ¡Glacio! ¡Confringo! ¡Desmayo! ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Incendio! ¡Confringo! ¡Protego! ¡Glacios! ¡Confringo! ¡Incendio! ¡Glacios! ¡Confringo! ¿Dirigido a mí? ¡Rebelio! ¿Quién ha...
¡Qué sorpresa más agradable! ¡Rebelio! Un agujero en el bolsillo. Rebelio. No me detendrás. Joder, qué cagada Hemos luchado desde antes de tu nacimiento. Arresto momento. ¡Incendio! ¡Acción! ¡Slash! ¡Incendio! ¡Acción! Pero no. ¡Arresto momento! ¡Incendio! Tus hechizos ni me tocan. Pasemos a otra cosa. Una persona menos de la que preocuparme. Custotarus. ¡Rebelio! ¡Rebelio! Estas pruebas de Merlín no van a derrotarme.
Rebelio. 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 Esto parece intrigante. Me encantan los puzzles. Lo pasarás bien en Irondale. Lástima lo de la hermana de padre. Rebelio. Rebelio. Petrificus totalus. ¿Qué ha sido eso? Creo que hay alguien más aquí. Petrificus totalus. Nunca había visto una espada así. Un momento. Rebelio.
Siéntate, Tris. Estar todo el día sentado me gusta. Pero bueno, supongo que será aburrido. Petrificus totalus. ¿Hay alguien ahí? Petrificus totalus. La visión de Ranrock de los duendes gobernando a los magos se cumplirá. Petrificus totalus. Rebelio. Rebelio. Accio. Rebelio.
Ha salido bien. Debería enseñárselo a Dick. He usado el telar encantado, Dick. Maravilloso. ¿Podré tejer magia aún más poderosa en mi ropa con el telar? Sí, rescatando animales aún más poderosos. Pero de momento, Dick sugiere que explores el vivero para que conozcas los animales que ya has rescatado. Gracias por la ayuda, Dick.
Tranquilízate. No voy a hacerte daño.